Bueno, seguimos con desarrollando un poco marco teórico. Nosotros partimos en un esquema de importación, partimos de, si estamos buscando el valor FOB, vamos a tener el flete internacional, ahí faltó la R, vamos a tener un flete internacional, ¿sí? Llegamos al CFR y vamos a tener el seguro internacional. Este seguro internacional en realidad tiene una particularidad, ¿sí? Porque la empresa puede contratar el seguro, no hay una obligación de contratar el seguro, yo puedo traer la mercadería sin seguro, nadie me obliga a que tenga que contratar un seguro, puedo contratar un seguro por el valor que fuere, eso lógicamente va a depender del tipo de mercadería y va a depender de la negociación que yo pueda hacer con la aseguradora, pero desde el punto de vista de formación de la base imponible, ya sea tanto para el derecho y tasa o ya sea para todos y la parte fiscal, todos los impuestos, en definitiva, la aduana va a tomar el 1% de seguro respecto del CFR. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no contraté seguro, vamos al extremo, la aduana toma como que yo igual hubiera tenido un valor del 1% del CFR. Y eso va a formar parte de la base CIF, que sobre esa base CIF después se van a aplicar derechos y tasas, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir si yo tengo un seguro mayor, supongamos que lo aseguré por 1,5%, en realidad ahí no me conviene tomar el 1,5% del seguro, porque estaría ampliando la base CIF más de lo que me exige la aduana, y en definitiva pagaría más derechos y tasas. Y después tomo una base imponible mayor y tomaría más impuestos, estaría pagando más impuestos. Con lo cual, siempre va a venir por default, y esto está así armado en las planillas prearmadas, el 1% del CFR. Después vamos a hacer al final un ajuste para la realidad. O sea, si yo no contraté seguro, nada, es 1%, lo voy a anular al 100%. Si yo contraté un valor de 1,5, lo voy a tener que incrementar por el 0,5% adicional que no consideré en el valor del seguro. Y si tuve un seguro menor porque era del 0,8%, bueno, ese 0,2 lo voy a tener que ajustar también al final. Digamos, la realidad es que yo siempre voy a tomar 1% del CFR, independientemente de cuál es el valor. ¿Por qué? Porque me lo exige la aduana, ¿sí? Como base. Después haremos el ajuste correspondiente. Esto es muy importante tener en cuenta, porque si yo tomo un valor menor, la aduana me lo va a rechazar. Y si tomo un valor mayor, no me lo rechaza, pero en realidad el que me tendría que rechazar es el cliente al cual le hice pagar más derecho, más tasa y más impuestos, ¿sí? Con lo cual esto siempre tomen 1% del CFR. Una vez que yo llego al valor CIF, voy a tener que considerar los derechos. Recuerden que los derechos pueden ser ad valorem, específicos o mixtos, ¿sí? El específico está expresamente diagramado por producto, ¿sí? El ad valorem es de acuerdo a lo que me diga el nomenclador de aduana para cada producto. Recuerden que los derechos nunca pueden superar el 35% como valor máximo, ¿sí? Yo en ningún producto le puedo incorporar un valor mayor al 35%, y si tuviera una situación donde no es mixto, sino que tengo, puede ser o específico o ad valorem, si tengo las dos variables, siempre voy a tomar el mayor de ambos. O sea, el que donde la aduana recaude más dinero, ¿sí? Respecto de las tasas, vamos a ver que habitualmente se va a aplicar la tasa estadística.
esta tasa durante muchos años fue una tasa del 0,5%. Después, justamente ahora tuvimos un cambio, lo vamos a ver en la próxima, en una de las próximas filminas, pero ahora el valor es mayor, llega hasta el 3% con distintas escalas. Antes era del 0,5 y con un valor máximo de $500. ¿Sí? Ahora vamos a ver que esto cambió abismalmente durante este año. Después tengo tasas de alternativas, una tasa de comprobación de destino. Esto más que nada se aplica por ahí en puertos patagónicos, ¿sí? Que por ahí hay algún tipo de beneficio. Recuerden que siempre se toma como puertos patagónicos más allá del río Colorado. El río Colorado, para que tenga una idea, cruza todo lo que sería Río Negro y desemboca en Viedma. Entonces, todo lo que está debajo de Viedma pasa a ser, eh, algún tipo de, por ahí, beneficio, pero lo que está arriba de Viedma no. Si nosotros vemos, por ejemplo, Viedma ya es Río Negro, ¿no? Provincia de Buenos Aires, lo que puede ser el puerto de San Antonio Oeste o el de Bahía Blanca, digo el de San Antonio Oeste porque es el punto extremo de la provincia de Buenos Aires, no tiene este tipo de beneficios. Lo mismo ocurre con el de Bahía Blanca. Y la tasa de equiparación de precios, otra tasa que en realidad se utiliza es una tasa referencial. Esto más que nada cuando hay una referencia del producto que se está importando y el valor de precio que se compra al proveedor es un valor que está muy alejado a los valores de referencia. Bueno, entonces automáticamente la aduana me cobra una tasa de equiparación de precios. Normalmente en el comercio internacional difícilmente un proveedor del exterior le importe subvaluar la factura para que yo tenga un beneficio fiscal. O sea, esto más que nada se controla cuando son empresas del grupo, de un grupo económico, ¿no? Donde por ahí, o son filiales, donde en esos casos sí hay un beneficio a nivel grupo económico de subvaluar alguna venta. Entonces, por eso se controla más que nada en ese tipo de situaciones. No es habitual que ocurra una subfacturación de un producto en un proveedor que es totalmente ajeno a la empresa. Igual es una tasa de equiparación, siempre tiene que existir alguna referencia real de precios. Si pensamos en un esquema completo de importación, una vez nosotros acá habíamos llegado a, en esta proyección habíamos llegado a la base imponible, sumamos FOB, flete, seguros, llegamos al CIF, derecho y tasa y llegamos a la base imponible. Hasta acá todo es costo. Esta base imponible, donde toma los costos de mi proveedor, el flete, el seguro y todos los que serían los derechos y tasas que yo estaría ahí nacionalizando mi producto, o sea, pasando por la aduana, todo esto, el derecho y las tasas me lo cobra la aduana, estaría armando la base imponible, que a partir de esa base imponible se incorporan los costos fiscales. Dentro de esa base imponible, las alternativas que vamos a tener de costos fiscales es el IVA, la percepción de IVA o el IVA adicional, la percepción de ganancia, la percepción de ingresos brutos y podría haber algún impuesto interno si corresponde. Recuerden que los impuestos internos impactan por producto. Igual ahora, después hacemos un descriptivo puntual de cada uno de los impuestos desde el punto de vista tributario. Y también vamos a tener el sistema Malvinas, que son $10, ¿sí? Eso me lo cobra la aduana, no forma parte de la base imponible, porque si no estaría cargándole IVA, percepción de IVA, percepción de ganancia a el SIM, que en realidad el SIM es como que si fuera un valor que si bien me lo cobra la aduana, está exento de todo tipo de impuestos y no está escrito en ningún lado, pero así se arma la declaración. Y después el escaneo y la digitalización, que también son $28. Esto sí tiene incluido el IVA, o sea, es 23,14,
neto de IVA y 4,86 la porción de IVA, que normalmente también se incorpora, pero este ya sería sí un costo local, por eso tiene el IVA, si bien está dolarizado y son 28 dólares, con IVA incluido. Después tendríamos todos los gastos operativos, acá vamos a ver después un listado de alternativas de gastos, estos pueden ser N, normalmente en los ejercicios que veamos lo vamos a simplificar y van a encontrar mucho menos, yo qué sé, a lo sumo 5 ítems, pero si vamos al marco real, podríamos tener un listado de 20, 30 ítems que estarían formando estos gastos operativos. Consideramos el ajuste del seguro, ¿sí? Este es el seguro que habíamos hablado antes, si lo que yo contraté es diferente al 1% que me exige la aduana como seguro internacional, en realidad acá voy a tener que hacer un ajuste que podrá ser positivo o negativo, dependiendo si el valor contratado es menor o mayor a ese 1%. Y después voy a considerar todos los otros costos locales que está vinculado acá, el flete interno, manipuleo, todo lo que voy a tener una vez que traspasé la aduana, ¿sí? Y ese sería el total de erogación de fondos. Ese sería el total de erogación de fondos. Si nosotros pensamos en costo de importación, partimos de la base imponible, toda la parte fiscal son créditos fiscales, con lo cual no va a formar parte del costo, el SIM va a formar parte del costo, y todos los que serían el ajuste del seguro va a formar parte del costo, y todos los que serían escaneo, gasto operativo y otros costos locales, también va a formar parte del costo, pero sin considerar el IVA que van a tener en la mayoría de estos costos, que ya tiene un IVA local, y ese IVA local impacta en el 21% normal, que es el IVA general que ocurre en nuestro país. Si pasamos a ver genéricamente cómo se arma el esquema tributario y el esquema aduanero, ¿no? Un poco volvemos a repasar lo mismo que vimos antes. La base imponible se utiliza para la aplicación de tasas y derechos y es costo, seguro y flete. ¿Sí? Al ingresar en territorio nacional impactan los derechos. Cuando es ad valorem es un porcentaje establecido por aduana, y cuando es específico es un valor también predeterminado. Sobre sobre estos valores se aplica la tasa estadística prácticamente en casi todos los casos, salvo excepciones, vamos a ver las excepciones, y la tasa estadística actual es del 3%, ¿sí? Y justamente el SIS más derecho y tasa me va a dar lo que sería la base de cálculo del impuesto, ¿sí? O que es lo que denominamos como base imponible. Volvemos acá a diagramar el esquema de derechos de importación, al valor en un porcentaje, el específico un monto fijo por la unidad de medida. Si fuera mixto, es una mezcla entre ambos, ¿sí? Si yo tengo que decidir entre el valor y el específico, siempre voy a estar tomando el mayor y tener en cuenta que el tope es del 35%. Un poco repasando lo que habíamos charlado en el esquema anterior. Si vamos al esquema de la tasa de estadística, esto tiene vigencia por la ley de solidaridad que se definió en el primer trimestre de este año, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre 2020 y no podrá superar los siguientes montos máximos. La verdad que en el escenario actual y la necesidad de fondos que tiene el Estado, no me imagino que haya una baja de tasas, ¿sí? No me imagino en absoluto, máxime vinculado con importaciones, ¿sí? Donde la tasa es de el 3% y tiene determinados montos y topes. Si la operación es menor a 10.000 dólares, siempre va a ser de 180 dólares, y después empezamos en las escalas. Si va entre 10.000 y 100.000, el máximo va a ser 3.000, que es el 3% de 100.000, ¿sí? Si vamos entre 10.000 y 1.000.000, el máximo es 30.000 dólares,
que sería el 3% de 1.000.000, si no se aplica el 3% sobre el valor de referencia. Y en cualquier operación mayor al $1.000.000 se sigue aplicando el 3%, pero ahí sí hay un tope máximo que es de $150.000. Imagínense que ante una operación de $10.000.000 pagaba como máximo $500 y ahora como máximo esa operación va a pagar $150.000. O sea, hay un mayor costo bastante importante, fundamentalmente en operaciones que son de cierto monto. E imaginemos que en todo lo que es el intermedio, hasta llegar a los $500, se pagaba el 0,5 y hoy se está pagando el 3% de tasa de estadística. Profe, Esto, insisto, es hasta el 31 de diciembre, pero considero que toda la ley de solidaridad, que encima esta ley se definió por la crisis que se venía trayendo del año pasado, imagínense que con toda la crisis de pandemia estamos mucho peor. Sí, dime. profe, para los ejercicios, ¿vamos a usar el 0,5 o usamos el 3% con No, esta la escala de actual, la máximos? vigente, 3%. Pero Se con usa estas la escalas de vigente, máximo 180, máximo 3000. exactamente, se usa la vigente que dependiendo del rango, siempre va a ser, digamos, a ver, el máximo es 180 si fuera menor a $10.000, ¿sí? Después acá tenés siempre el rango del 3%. Y acá lo mismo. O sea, y después el tope máximo lo tenés cuando el valor que impacte en el 3% supere $150.000. O sea, vos el máximo lo tenés hoy en $150.000. Por eso te di el ejemplo. Si vos tenés una importación de 10 millones, el 3% de 10 millones creo que son $300.000, ¿sí? Ahí implicaría que estás pagando como máximo $150.000, ¿sí? Como, como, como variante. Ok, Está, pero en el ejercicio tienen que tomar el actual. Siempre se va a tomar la actual. Y si alguien mañana cambia las tasas de estadística y, no sé, uno dejó pendiente un examen, nada. Ahí siempre hay que regirse por la realidad actual. Esto ustedes tienen que tratar de mantenerse actualizados, ¿no? Bueno, la tasa de estadística, acá vemos toda una serie de excepciones. Esto después lo van a ver en todo el material que reciban, ¿sí? Con lo cual no voy a ahondar en las distintas excepciones. Sí les voy a nombrar las que vamos a estar utilizando de índole práctico, si bien tenemos toda una serie de excepciones, que están vinculados con Mercosur. En Mercosur no tenemos tasa de estadística y también está vinculado con bienes de capital, que en bienes de capital, cuando uno está importando un bien de capital, ¿sí? Tampoco se va a estar cobrando tasa de estadística. Después hay otra serie eh, de consideraciones, una importación temporaria, tampoco se cobra tasa de estadística, y después particularidades, ¿no? Que lo vamos a ir viendo en la práctica. Vamos a pasar ahora a lo que sería el esquema tributario. Dentro del esquema tributario, nosotros hablamos que tenemos como impuestos el IVA, el impuesto a las ganancias como percepción de impuesto a las ganancias y la percepción de ingresos brutos. Acá recordemos que cuando nosotros hablamos de percepción, o sea, la percepción fiscal es un crédito fiscal adicional. Cuando veíamos el mercado local, yo les había comentado que la percepción en el mercado local, cuando se nombraba algún agente de percepción, ¿sí? Los agentes de percepción en el mercado local son las grandes empresas que actúan como un controlador de la FIP en el mercado local para que la FIP no tenga que controlar a todas las operaciones, digamos, como las grandes empresas en realidad son economía 100% en blanco, entonces de ese modo, como las grandes empresas operan con un montón de pymes, entonces una forma de blanquear gran parte del comercio, le da la obligación de ser agente de percepción a la gran empresa y la gran empresa hace las veces de controlar gran parte de ese mercado local y la FIP, en lugar de controlar un montón de empresas,
controla las grandes empresas, ¿no? En el mercado local, la percepción, que las percepciones se dan cuando hay una, una facturación, ¿sí? La percepción es del 5%. O sea, yo como comprador de un insumo a una gran empresa en el mercado local, voy a tener el IVA 21 más el 5 de IVA adicional por ser un agente de percepción, por ejemplo, si le compro YPF, que es agente. En el mercado internacional, el agente de percepción por excelencia, que es el Estado, acá el agente por percepción, justamente la mercadería pasa por la aduana, y cuando pasa por la aduana, aduana es Estado, obviamente interviene el agente de percepción en forma directa. ¿Cuál es la variación que yo tengo? Que en definitiva, el, el 21%, que es el IVA general, va a tener una percepción de IVA del 20%, salvo excepciones. Después vamos a ver cuáles son las excepciones. Pero en principio, en una operación donde impacta el IVA general del 21%, va a haber una percepción de IVA del 20%. Y acá, si lo comparamos contra el mercado local, y si se compró a un agente de retención, porque no necesariamente uno tiene que estar comprando un agente de percepción, ya tenemos un adicional que va entre el 15% y el 20% si no comprara a un agente de percepción. No es poca cosa, ¿eh? Imagínense que en una operación de $1.000.000 estamos hablando de $200.000 adicionales de IVA que yo estoy teniendo cuando estoy importando, solo de IVA. La percepción general de impuesto a las ganancias es del 6%, vamos a ver que hay particularidades también, y la percepción general de ingresos brutos es del 2,5%. También vamos a ver alguna particularidad. Si nosotros tomamos solo estos valores generales y los sumamos, estamos teniendo un 48,5% sobre una importación que me están cobrando de créditos fiscales, ¿sí? Si yo tengo una importación de $1.000.000, voy a tener $485.000 que van a hacer referencia de un crédito fiscal. Créditos fiscales que en algunos casos me voy a poder tomar en forma relativamente inmediata y en otros casos se va a diferir bastante en el tiempo. Y es ahí donde yo les digo de los costos financieros implícitos. Y recuerden que desde el punto de vista de erogación de fondos, cuando yo llego a la aduana y tengo que nacionalizar el producto, en ese momento es cuando tengo que estar pagando todos estos $485.000. No es que la aduana me va a decir, o la FIP, que es quien me cobra acá, me va a decir, señores, uy, disculpe, no tienen plata hoy, me lo pagan mañana. Si no pagan derechos, tasas e impuestos, el producto no sale de la aduana. Y recuerden que un producto que en el almacenaje fiscal, en la aduana, cada día que pasa de almacenaje es exponencial el costo que me cobran por almacenaje, que justamente sería como una especie de multa, porque la aduana no quiere que el producto se quede ahí. La aduana lo que quiere es que el importador paga en ese momento la totalidad del producto y se lleva el producto. Entonces acá es donde también el impacto es muy importante. Después vamos a hablar de lo que está vinculado con la programación, la planificación fiscal, que me ahorra también muchísimos costos en la importación. Y los impuestos internos, como vamos a ver más adelante, siempre se dan en la primera etapa. En el mercado local el impuesto interno se da en el fabricante. Por ejemplo, los cigarrillos tienen impuesto interno, el fabricante sería Mazalín Particulares, Nobleza Picardo, digamos, cualquiera de estas empresas, en definitiva, son las que estarían tributando el impuesto en esa primera etapa y después ese impuesto se va trasladando de etapa en etapa y obviamente como todos los impuestos lo paga el consumidor final, ¿sí? Acá la primera etapa, cuando uno está importando un bien que es pasible de impuesto interno, vamos a ver que las bebidas alcohólicas tienen impuesto interno, la mayoría de los cosméticos tienen impuesto interno, determinados vehículos
tienen impuesto interno, las bebidas analcohólicas, jugos y demás tienen impuesto interno. Digamos, si uno estaría importando un producto con impuesto interno, este impuesto interno también se paga en la primera etapa, que sería cuando pasa por la aduana, y en definitiva después también se va trasladando por fuera del producto de etapa en etapa y termina impactando en el consumidor final. Pero quien lo tributa, acá es el importador, y quien lo tributa si fuera un producto de mercado local es el productor. ¿Sí? Vamos a hacer un mínimo repaso del IVA. El IVA, nosotros tenemos IVA débito fiscal que se da en las ventas en mercado local, ¿no? Cuando yo vendo tengo IVA débito fiscal, cuando compro tengo IVA crédito fiscal. Esto se va a dar tanto en las compras locales como en las importaciones. Recuerden que en la importación se da la particularidad que siempre me van a cobrar el 21 más el 20 como genérico. Vamos a ver que hay particularidades. Y la diferencia, digamos, el IVA se paga todos los meses, el IVA se paga todos los meses, la diferencia entre mis débitos fiscales y mis créditos fiscales me va a dar saldo a favor o saldo a pagar a la FIP, ¿sí? Si yo tuve mayores ventas que compras, me va a dar un saldo a pagar a la FIP. Si tengo mayores compras que ventas, me va a dar un saldo a favor, ¿sí? Ese saldo a favor es un crédito fiscal que, en definitiva, se puede ir trasladando en el tiempo. Cuando yo tengo una importación, habitualmente se va a generar saldo a favor. ¿Por qué? Porque yo estoy importando por un stock de un periodo mayor a mínimo 3, 4 meses, ¿sí? En estos momentos hay empresas, como les dije antes, pueden estar haciendo importación por un año. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo importo insumos que recién voy a usar dentro de 4 meses, justamente estoy anticipando fiscalmente ese impuesto, que ese insumo, recuerden que yo tengo un insumo que por ahí los toqueo durante 4 meses, hasta que lo utilizo, lo mando a un proceso productivo que va a ir cargado un producto, hasta que ese producto lo pueda comercializar de acuerdo a la condición de venta. Si yo ese producto lo vendo a 30 días y hasta que lo cobre, ese va a ser todo el desfasaje que yo voy a tener en el flujo de dinero. Y desde el punto de vista de fiscal, hasta que lo facture, ¿sí? Voy ahí a recién recuperar, cuando facture ese producto terminado, voy a recuperar el IVA que yo tenía en ese insumo. Pero seguramente voy a recuperar una parte. Como yo cuando vendo con el 21 de IVA, pero cuando importé, tuve que importar con el 41 de IVA, entonces seguramente va a haber parte que no lo voy a estar trasladando y me van a quedar saldo a favor y saldo técnico continuo, que lo voy a ir limando en el tiempo. Digamos, voy a ir bajando ese valor a lo largo del tiempo. Como ese valor se mantiene histórico y en nuestro país tenemos una inflación galopante, ¿eso qué va a hacer? Que voy a tener un costo financiero bastante alto por esa inmovilización que yo tengo de ese impuesto que por ahí. Hoy se lo pagué a la FIP cuando tuve que nacionalizar mi producto para sacarlo de la aduana, y en definitiva el recupero capaz que lo tengo 3, 6, 9 meses o un año, ¿sí? Y eso me va a generar un costo financiero implícito sobre este costo fiscal. También existen retenciones y percepciones. Yo acá, cuando hablaba de crédito fiscal, incorporaba tanto la retención como la percepción, ¿no? Esa retención, la retención se da en la venta, la retención, el que es agente de retención, al momento de pagarme, me puede retener una parte como agente de retención, y las percepciones se dan en la compra o en la importación. La percepción es este 20% adicional que yo hablaba, y de toda la variación de, digamos, la retención y la percepción figuran como créditos fiscales, ¿sí? Como anticipos de impuestos que yo tuve, y en definitiva ahí me puede llegar a obtener también, seguramente, si participo en un comercio internacional, me va a quedar saldo a favor que a lo largo del tiempo se puede convertir
en un saldo de libre disponibilidad que yo puedo aplicar contra otros impuestos. ¿Sí? Siempre que tengan en cuenta que el IVA es un impuesto nacional. El impuesto a las ganancias es un impuesto nacional, pero los ingresos brutos son un impuesto provincial. Yo no puedo compensar impuestos nacionales con impuestos provinciales. Sí podría llegar a compensar si logro obtener un saldo de libre disponibilidad para aplicar contra cualquier impuesto, yo podría, si tengo un saldo de libre disponibilidad de IVA, mañana compensarlo con ganancias. No así con ingresos brutos, que son recaudaciones que tienen que ver con impuestos provinciales. Como dijimos antes, el IVA, la alícuota general es del 21%, la percepción, cuando tengo el IVA del 21%, la percepción va a ser del 20%. Si tuviera un IVA disminuido el 50%, como se da en, por ejemplo, los bienes de capital. Los bienes de capital son las maquinarias, los equipos, los bienes destinados a proceso productivo, ¿sí? como bien, como fierro propiamente dicho. Y si yo tengo una alícuota del 10,5%, voy a tener una percepción del IVA del 10%. También hay un IVA disminuidos en bienes de primera necesidad, la leche, la carne, digamos, hay determinados bienes que también tienen un IVA disminuido y en definitiva va la percepción, si mañana estaría importando leche, la percepción sobre la leche está grabado al 10,5%, la percepción sería del 10%. Pero estos son casos particulares, ustedes como genérico tienen que considerar sí los bienes de capital. Después los casos particulares, si hubiere en algún ejercicio, les tiene que aparecer expresamente, no tienen por qué conocer en cada producto cuál sería su IVA correspondiente. Y si no se dice nada, aplicará el IVA del 21%. Excepciones al régimen de percepción de IVA, ¿sí? Justamente un bien de uso, lo que hablamos, un bien de capital, está dentro de las excepciones al régimen de percepción de IVA. Cuando hablamos de un importador que es un consumidor final, como no va a haber una venta posterior, también el consumidor final no se le va a cobrar percepción de IVA. Cuando hablamos de una importación temporal, de algo que se va a reexportar, también va a tener algún tipo de beneficio. Y cuando se presenta el certificado de no retención o no percepción, nosotros después vamos a ver, o ustedes van a ver en el marco teórico, que cuando una empresa tiene continuamente saldos a favor de IVA, puede hacer una presentación para que no le retengan más la percepción, el IVA adicional. Entonces, ese certificado de no percepción va a ser por el 100% y va a tener un periodo de vigencia. ¿Sí? Es muy importante poder obtener ese certificado, porque si no yo sigo generando créditos fiscales continuos, y es muy importante también tener en cuenta el periodo de vigencia y cuando uno programa importaciones, porque yo tengo un certificado que se me está por vencer el 30 de septiembre, es preferible anticipar la importación porque ese 20% que me estoy ahorrando es un costo bastante importante. Aunque no necesite por ahí la empresa diga, no, yo lo tenía programado para el 10 de octubre. Preferible anticipar en esta programación eh, de, del comercio internacional, preferible anticiparlo y hacer vigente esa no percepción porque tengo un certificado de no percepción vigente. Después van a tener en marco teórico todos los requisitos para poder pedir este certificado y generalmente es una pregunta que viene en todos los exámenes. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para obtener un certificado de no percepción o no retención? Acá decimos algunos de los requisitos, 4 de los más importantes. Normalmente hay como 10 requisitos y en los exámenes se piden mínimo 6. ¿Sí? O sea que estos 4 les sirven, pero necesitan memorizar por lo menos 2 más. Algunos de los requisitos es poseer saldo a favor de libre disponibilidad, no tener deudas
ni fiscales, ni previsionales. Recuerden que hoy ANSES, AFIP y Aduana está todo dentro del mismo conglomerado, y cuando hablamos de deudas previsionales, quiere decir que las empresas no tengan ninguna deuda con la ANSES. Esto quiere decir que le retuvo a un empleado plata y esa plata no la depositó, o los aportes patronales propios de la empresa no los haya pagado. Muchas veces, en una empresa que participa en el mercado internacional, cuando no hay una comunicación entre las distintas áreas, por ahí se toma una definición de decir, no, mirá, este mes financieramente no paguemos las cargas sociales, total, no pasa nada, después nos metemos en una moratoria, y el hecho de no estar pagando una carga social le puede generar que una empresa pierda el derecho de pedir un certificado de no percepción, que quizás el beneficio de que no me cobren ese 20% de percepción de IVA en una importación es mucho mayor que lo que dejó de pagar de cargas sociales en un mes. Entonces, por eso ahí el diálogo de toda la empresa cuando participa en un comercio internacional tiene que ser muy importante, porque si no, uno puede estar perdiendo beneficios que cuando se hace